Quiero en esta noche tener unas palabras cortas sobre un tema que para la familia es muy importante y el mensaje se titula El poder restaurador de Dios sobre la familia. Quizás nos parezca que es un tema bastante trillado. Lo que sí es importante es que en el tema de la familia, como hay varias personas que por mucho que se hayan criado juntas y por mucho que el marido y la mujer se conozcan y tengan muchos años juntos, como dijo la familia que estaba aquí al frente, en algún momento va a haber diferencias, en algún momento no vamos a coincidir en alguna decisión. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos hay violencia en la familia. Hay abuso en la familia y eso va marcando, de una u otra manera va dejando cicatrices cuyas heridas fueron abiertas de tal manera que fueron tan profundas que aún con el paso del tiempo duelen mucho. Y hay familias que están juntas pero no están unidas porque en el transitar se dijeron muchas palabras que ofendieron, pero más allá de la ofensa hubo una herida. Un padre, un esposo que siempre denigró la función del hijo o de la esposa. Cuando se le dice a la esposa, tú nunca sabes hacer nada bien. O cuando se le dice al hijo, tú nunca puedes. Esas son palabras hirientes que no suenan ofensivas, pero tanto repetirla, porque somos de una familia donde todo el tiempo estamos juntos. Así que de tanto repetirlo a lo largo de los años, eso va marcando el alma de una persona y lo va alejando de una relación que debiese ser profunda. Pero vuelvo y repito, eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos hay violencia. Más allá de los gritos, hay violencia física, hay abuso. No sabemos la cantidad de abuso sexual que sucede en la familia, de los tíos, de los abuelos, de los padres, de los padrastros, ¿sí? Todo eso hace que la familia en lo que debería ser su sana convivencia, vaya acumulando heridas que hace una costra. ¿Sí? ¿Sabe lo que hace una costra? No sella por completo, no cura, no se vuelve una herida que se ve en lo superficial, ¿verdad? Allí la piel remendada, por así decirlo, sino que superficialmente se le hizo una costra, pero por dentro es tan profunda y siguió siendo molestada que al final no le dio tiempo de sanar. Pero allí es donde está el problema de los miembros de una familia. Porque cuando nosotros calificamos un grupo como una familia, estamos hablando del esposo, de la esposa, de los hijos y de cualquiera que tenga un lazo común sanguíneo o de relación social que vive en esa casa. Pero cuando uno habla en esos términos donde no hay un sujeto, donde no hay un nombre, cada quien como que dice, eso no es conmigo. Levanto mi paraguas, ¿verdad? Y que le chispee a quien le tiene que chispear, pero eso no es conmigo porque quizás yo no me identifico con lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo. Es con la familia. Y normalmente creo que es con alguno de la familia que no soy yo. Pero imagínense, yo como esposo pienso así. Y mi esposa dice, pues eso es con la familia, con alguien cuyo nombre no es el mío. Entonces la hija o el hijo piensa, eso es con la familia, pero con otro que no soy yo. Entonces, ¿para quién de la familia es el mensaje de Dios? Si no es para mí. Porque el mensaje de la familia es para mí. ¿O no es para mí? Para usted también. Para usted también es el mensaje de la familia. Y allí es donde está el problema cuando no entendemos por qué nuestras oraciones, que a veces son tan intensas por la familia, no tienen efecto o no se
no veo los resultados de una oración que ya tengo 15 años haciéndolo y mi esposo no cambia. Porque estoy orando día y noche por ese gordo, ese negro que me lo cambia el Señor. Y Señor, cámbialo. Cámbialo, Señor, antes que llegue la coronilla y yo te lo mande. Cámbialo, Señor. Y hay una oración allí para que el esposo cambie. Hazlo más dócil. Hazlo que me ame a mí. Ponlo como un imán que me ame a mí. Ajá, pero yo, ¿qué estoy haciendo para que él me ame? Si la Biblia le dice a la mujer, sujétate a tu marido. ¿Se da cuenta? Entonces el marido también, Señor, oro por mi esposa para que no sea tan tóxica. Que le quites lo tóxica, Señor. Que ella sea más comprensible. Que me deje llegar tranquilo y descansar. Que ella siempre esté en la casa atendiéndome. Que ella. Y yo, ¿por qué no oro porque yo cambie con mi esposa y obedezca lo que la palabra dice? Vosotros, maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Entonces, indudablemente, para entender el poder restaurador de la familia, debo entender que yo tengo que ser el bisturí que Dios va a utilizar para sanar a mi familia. Dígale al que tiene a un lado, tú vas a ser el bisturí. Tú tienes que ser el bisturí, tú tienes que convertirte en la sonda. Tienes que convertirte en el instrumento quirúrgico que Dios va a utilizar para sanar las heridas en tu familia. Pero para eso tú tienes que estar también dispuesto a sanar. Así que, como estamos hablando de sanidad, el primer aspecto que nosotros debemos entender es que toda familia que tiene heridas debe pasar por un proceso de sanidad. Y ese proceso de sanidad tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Pero yo no puedo exigir que otro me pida perdón cuando yo no voy a pedirle perdón. Yo no puedo exigir que otro se reconcilie conmigo si yo no me reconcilio con él o con ella. Entonces nos gana el orgullo muchas veces, la altivez de nuestros corazones, cuando creemos que yo no fui el que generó una situación incómoda que produjo un desastre en el matrimonio, produjo una guerra termonuclear en el matrimonio, y como yo no la provoqué, porque estoy viendo que yo soy más bien el ofendido, no el ofensor, entonces yo creo que no tengo que pedir perdón. Yo creo que siempre que los demás tienen que pedirme perdón. Esa es la postura. Yo siempre voy a creer que yo soy la víctima. Yo siempre voy a creer que a mí es que me pasan las cosas. Yo siempre tiendo a creer que yo soy el que siempre es el burrito de carga. Y les he dicho en otros mensajes que el problema, por ejemplo, voy a utilizar muchos ejemplos aquí, pero no crea que estoy en contra de la mujer o en contra del hombre, ¿no? Pero es indudable algunas características muy resaltantes de una mujer que sabe que está barriendo, ella está barriendo, está coleteando su casa, pero se está quejando, ¿ves? Y agarra el coleto y empieza a pasar que aquí, que en esta casa todo lo hago yo, que nadie me ayuda, que nadie está pendiente de aquí, de venir, que tengo un esposo que no hace nada, ¿sí? Ese tipo de personas que siempre se victimiza. Pobre de mí, nadie me quiere. El problema de victimizarse es que la herida, que probablemente no estoy diciendo que no me la está provocando un ser querido. Lo que estoy diciendo es que yo estoy profundizando más la herida. Estoy abriendo más la herida en lugar de buscar sanar. En el
En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo nos dice a todos, pero yo lo voy a contextualizar a la familia, porque aquí hay familia, aquí hay miembros de la familia, aquí hay esposos, aquí hay esposas, aquí hay hijos, aquí hay madres, aquí hay padres, aquí hay familia. El mensaje es para mí y para ti. Diga conmigo, el mensaje es para mí. Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os ha perdonado a vosotros en Cristo. La semana pasada, el domingo pasado, les decía que, haciendo una pregunta, ¿quién le dio el derecho a la esposa de correr al esposo del cuarto? Porque esa es la costumbre. Cuando estamos bravos, entonces la esposa dice, hoy duermes en el sofá, no te quiero ni ver. Pero la palabra me dice, sed bondadosos unos con otros. Sed misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿Por qué debemos dejar que las heridas se profundicen a tal punto, a tal magnitud, que es difícil sanar una herida que está en constante movimiento, que no está en reposo, que no se está tomando la medicina correcta? Para sanar una herida necesito perdonar y reconciliarme. Eso necesito para perdonar una herida. Pero escúcheme algo. No puedo hablar que la primera clave del poder restaurador de Dios es el perdón y la reconciliación si no hay uno en la familia que esté dispuesto a ir a pedir perdón y a perdonar. Lo que pasa es que hemos querido que el poder de Dios se manifieste como una magia, ¿sabe? Como algo que yo no tengo nada que ver con eso, que me acosté y me levanté y ya, así fue. ¿Sabe que Dios hizo el mundo con un poder tan sobrenatural que de la nada hizo el universo, hizo al hombre? Pero una vez que hace al hombre, pone al hombre como administrador de la tierra. Y ahora el hombre se convirtió en el instrumento de Dios para ejecutar su voluntad en la tierra. Así que cuando Cristo viene al mundo a morir por usted y por mí, Cristo se convirtió en el ejemplo que usted y yo debemos seguir. Ese ejemplo de gracia donde Cristo no esperó que otro tomara la iniciativa, sino que Él tuvo la iniciativa en obediencia. Y se sacrificó siendo perfecto. Y el apóstol Pablo le dice a los esposos sobre todo, tomen el ejemplo de Cristo, porque los esposos nos gusta ser la cabeza de la casa. Y nos gusta decir, yo soy la cabeza de la casa, pero no me gusta sacrificarme como Cristo se sacrificó por su casa. Y la palabra me manda a que tome el ejemplo de Cristo, sacrificándome también por mi casa. Así que yo debo ser un instrumento de Dios. Si yo debo incorporar en mi casa la búsqueda, la práctica del perdón y la reconciliación, yo debo convertirme en un mediador del perdón y la reconciliación. Yo debo practicar en mi casa el perdón y la reconciliación. ¿Hasta cuándo voy a perdonar? Nosotros sabemos que el Señor le dijo a sus discípulos, no te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Pero nosotros nos quejamos, no, pastor, pero es que siempre lo mismo. Si no es una cosa, es otra y vuelve. Pero a ti no te perdona el Señor también todos los días por lo mismo. A mí no me perdona el Señor todos los días por lo mismo. Soy flojo, no atiendo a la tarea que Él quiere que yo haga. Pero yo estoy seguro que en mi oración, cuando pido perdón, Él me perdona. Así que la familia debe verse comprometida. Cada uno de sus miembros debemos vernos comprometidos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios,
¿quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Papá, mamá, ustedes como esposos son los adultos de la relación. Nosotros como esposos somos los que deberíamos liderizar el ministerio de la reconciliación en la casa. La reconciliación entre hermanos, la reconciliación entre esposos y esposas, la reconciliación entre tíos, abuelos y, ¿por qué no?, la reconciliación entre hermanos en Cristo. Pero esa tarea es de algún valiente que decida, como aquel profeta cuando el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré? Y dijo el profeta Isaías: a mí, Señor, envíame a mí. Uno siempre está escondidito cuando hay elecciones que van a... Yo recuerdo cuando iban a escoger los voceros de las escuelas, los alumnos, ¿verdad? A veces habían alumnos destacados que uno veía que podían ser los voceros, pero ellos no querían. Entonces, al momento de la elección, se escondían así detrás de otro y ponían la cabeza así igualito al otro para que no lo vieran y a cualquiera se le pasa. Así somos nosotros en la familia, en nuestra vida. Nos escondemos, no queremos ser los propiciadores de un ministerio de reconciliación, pero queremos que nuestra familia sea ordenada, sea íntegra, sea una familia para Cristo. Pero el primero que tiene que tener su vida para Cristo soy yo. El segundo elemento que tiene que ver con ese poder restaurador del Señor, de Dios sobre la familia, es que Él va a transformar corazones. No existe una familia que sea producto de una sanidad, no de cuerpo, de físico, sino del alma, si no ha existido primero un corazón transformado. Porque indudablemente, para darle paso a la sanidad del alma, y le digo que la sanidad del alma es compleja, porque en el alma se depositan las emociones y los sentimientos, y las emociones y los sentimientos son complejos. Una de las cosas que nos ha hecho daño es que a veces pretendemos negar nuestras emociones. En estos días estaba escuchando una canción, no recuerdo ahorita el cantante, una canción de música cristiana, y hablaba así de: dile no al miedo, dile no a esto, dile no a esto. Hermano, el miedo, la frustración, la decepción son parte de nuestras emociones. No le podemos decir no. Lo que debemos más bien es enseñar cómo gestionar, cómo mejorar, cómo controlar la aparición de esas emociones. Allí debemos apuntar, porque en nuestro ser, dice el apóstol Pablo, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Esa alma que normalmente la relacionamos con el corazón, habla de dónde están nuestras emociones, que no es aquí en el órgano cardíaco, no, más bien es aquí. Aquí están las emociones. Y esas emociones de todo ser humano están ligadas necesariamente a la química de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también tiene que ver no solamente cómo nos sentimos almáticamente o por dentro, sino cómo un dolor físico puede generar una emoción. Cómo el hambre puede generar una emoción. Hay personas que al tener mucha hambre se irritan. ¿Ve? El problema no es irritarse. ¿Ve? El problema no es negar. El problema es negar que hay una emoción que se conecta con el sentir hambre. Se conecta con mi estómago. Eso no le pasa a todos, pero en algunas personas pasa. La cuestión es que cuando negamos eso, los padres aceptan que el hijo es así, el hijo se autocondiciona que es así y todo el mundo me tiene que entender que cuando tengo hambre me pongo bravo con todos. Pero las emociones yo las puedo controlar.
Y si puedo controlar mis emociones, las rabietas las puedo controlar. Pero debo saber que tengo eso por dentro. Así que si yo quiero empezar a tener control de mis emociones, debo buscar la transformación de mi corazón. Conecte esto con el primer punto y recuerde que le dije que yo soy un instrumento de Dios para la reconciliación y para el perdón. Pero para ser el instrumento de Dios en esa reconciliación, en ese perdón, yo tengo que tener un corazón transformado. Yo tengo que tener un corazón que no sea de piedra, que sienta, pero que esos sentimientos se conecten con la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, hay una profecía acerca de ese corazón transformado. Y dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón que sienta, un corazón que acepte sus emociones, pero que esas emociones estén en el carril de lo que Dios quiere que yo sienta. Ahora, es indudable que en algún momento de mi persona, ante una situación, se vean desbordadas algunas emociones. O sea, yo no estoy negando eso. Pero vuelvo al primer punto. Debo ser consciente que cuando la situación se me sale de las manos y grité cuando no debía gritar porque me dejé inundar por la rabia, entonces debo estar consciente de que me corresponde pedir perdón y traer una tacita de café como ofrenda de paz, como dijo la familia que pasó hace un rato. ¿Se da cuenta? Es la búsqueda de tratar no solamente de entender, sino de practicar. Nosotros decimos normalmente, como dijo Ana, ¿no? Ana la joven, no Ana la esposa de Samuel. Como dijo Ana, estoy trabajando en mi carácter. Pero ¿qué significa? Porque a veces hacemos una oración y quiero que Dios tenga la tarea de cincelar mi carácter, pero que yo no sea procesado. O sea, yo quiero que Él moldee mi carácter para yo ser manso sin pasar por una situación donde se requiera mansedumbre. ¿En qué situación yo voy a ser probado para ver si la mansedumbre está funcionando? Esa es la que Dios está poniendo en mí. En una situación que me saque de quicio, que me huele los tapones. En una situación donde yo tenga que reflexionar, que respirar, que meditar la respuesta. Así como esa situación donde el Señor fue expuesto cuando le trajeron la mujer que había sido hallada en adulterio. Señor, esta mujer debe ser apedreada. Violentamente el Señor pudo haber actuado como lo decía la ley de Moisés. ¿Y quién le decía que no? Si la ley de Moisés decía, ella debe ser apedreada. Pero el Señor, haciendo uso de la meditación, no del yoga, sino de la autorreflexión, respiró y no respondió de forma inmediata. Los papás que tienen hijas pequeñas todavía, Miguel, Adán, que lleva 2, wow. ¿Ah? El pastor Jan, su esposa. Daniel no va a pasar por ahí. Aunque los muchachos, los varones entran en un proceso en la adolescencia también hormonal, es menos característico o menos evidente que la niña. Porque cuando la niña viene con su primera menstruación, ahí viene una carga hormonal que la desequilibra. Y el papá debe enfrentar el hecho de saber cuándo está en sus días. ¿Ve? De saber el equilibrio entre un regaño justo a la medida por un error que haya cometido, ¿verdad? Pero entender que está en sus días donde va a llorar más, donde va a gritar más,
Todo eso es tarea de un papá. Y digo papá porque la mamá, como ya ella pasó por allí, ella entiende a la niña. ¿Ve? Ella entiende. Mi esposa me dice, recuerda que está en sus días. Los primeros años, recuerda que está en sus días. Yo, ay, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos que estar conscientes. Porque les dije, las emociones están conectadas químicamente a nuestro cuerpo. Y las mujeres, sobre todo, que las hormonas son muchísimo más volátiles que la de los caballeros, sus emociones están conectadas a esas hormonas. Por eso es que cuando la mujer tiene la menopausia, que se le está quitando su periodo menstrual, también pasa por un proceso de calorones, de emociones, llora, se ríe de nada, se vuelve irritable de la nada. Y uno no entiende por qué está irritable. Pero si tú comprendes que estás pasando por ese proceso natural de menopausia, puedes entender. No estoy hablando de justificar, sobre todo en los adolescentes. No estoy hablando de justificar. Estoy hablando de entender un proceso natural, de que debemos aceptar que tenemos emociones y también debemos aceptar que debemos gestionar de manera correcta las emociones. ¿Cómo vamos a gestionar de manera correcta las emociones? Bueno, eso es un trabajo que no le corresponde al Espíritu Santo, porque a veces queremos que la tarea sea del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a gestionar las emociones. Mientras tanto, yo sigo siendo molesto como siempre. No. El Señor nos dice en Gálatas 5, 22 y 23 que Él ha puesto en nosotros el fruto del Espíritu. Ese fruto nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todo ese fruto nos ayuda a gestionar las emociones. Pero recordemos que el apóstol le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Así que yo necesito ejercitarme en el control de las emociones. Un corazón transformado conscientemente es producto de Cristo en la vida de una persona. Pero eso no ocurre de manera inconsciente. Eso no ocurre sin que yo me dé cuenta. Yo me tengo que dar cuenta. Antes yo era y ahora yo no lo hago. Antes yo lo hacía y ahora yo no lo hago. Nosotros debemos estipular que nuestra vida tiene siempre momentos de tribulación, momentos de confrontación, momentos donde vamos a estar precisamente en un lugar, en un tiempo determinado donde podemos ser llevados al límite. ¿Cómo vamos a responder? ¿Como yo era antes? Yo tengo que estar consciente que si yo era antes violento, mi corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, ahora no debe ser violento. En teoría, se supone que la Biblia me dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, ¿se da cuenta? Cuando yo estoy consciente de eso, yo me domino y sé que yo tengo que agarrar las riendas de mi carácter fuerte. Ningún ser humano, mucho menos un creyente, salvo que tenga una condición cognitiva, pero ningún ser humano, y mucho menos un creyente, puede decir, es que yo soy así, es que yo hablo así. ¿Y dónde está Cristo que ha transformado tu corazón? Papá, mamá, esposo, esposa, ¿dónde está Cristo que ha transformado tu corazón? Yo quiero una familia sana, pero yo no dejo de atizarle el fuego allí a la familia, al incendio que hay en la familia. Yo tengo que ser parte del equipo de bomberos que carga la manguera o el extintor apagando el fuego. No puedo seguir atizándole al fuego. Nosotros como padres debemos convertirnos en constructores de hogar. Y eso comienza con un corazón transformado, un corazón que evidencia la necesidad que nuestros hijos tienen de crecer en armonía con Dios y con su familia. Entonces el padre se convierte en el sacerdote del hogar, esa figura que lleva a sus hijos a reconocer la importancia de Dios en medio de su vida. Entre otras tareas que nos corresponden como padres,
incorporar no solamente en ellos una disciplina de temor, sino que una disciplina que ayude a ellos a tener hábitos que comienzan en casa. Le decía en estos días, el domingo pasado creo que le decía que normalmente el machismo es incorporado en las casas, en las familias, por las mismas mamás, por las abuelas, que se acostumbraron a traer eso de atrás, donde muchas de ellas, hasta justificando a sus propios hijos, dicen cosas como el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. ¿Y dónde estará escrito eso? ¿Qué ley dictamina que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa? Mamás que no enseñaron a sus hijos, y por supuesto los papás tampoco, a levantar el plato de la mesa donde comieron, ni mucho menos a lavarlo. Hijos que no saben hacer arroz, pollo. A lo sumo, viendo YouTube, se atreverían a hacer huevo frito. Y los primeros se le van a quemar. Pero los niños papá y mamá, a los niños hay que ponerlos desde muy temprana edad. No me les quite la niñez. Acuérdense que Proverbios dicen que instruyamos al niño en su camino y déjelo ser niño. No me le quite la niñez. No es tarea de la niña mayor criar a los menores. No es tarea del mayor que tiene 12 años criar a la que tiene 6 años. Eso no es tarea de él. Pero sí es tarea de él o de ella limpiar su cuarto, ordenar su espacio, hacer la tarea responsablemente, y todo eso y más lo enseña y lo propone el esposo que es papá y la esposa que es mamá. ¿O es que acaso, mire, yo le voy a hablar a las mamás, hoy le voy a hablar a las mamás, de esas mamás que eran adolescentes antes que existiera la cocina a gas? Yo no sé si aquí hay alguna. Pero por mi mamá y mi abuela, sobre todo mi mamá, entiendo, ahorita las jovencitas tienen papaya. ¿Sabe lo que significa papaya, no? Facilito ir a cocinar y les da molestia. Vaya, monte el café. Que yo siempre tengo que ir a montar café, que no sé qué. Se ponen bravos. Mi mamá me dice que cuando a ellos les tocaba hacer la comida, ellos tenían que hacer el fogón. No había cocina a gas. Tenían que juntar la leña, prender el fogón. Mire, hermano, yo soy hombre y a mí cómo me cuesta prender un fogón. En las parrillas, el carbón que es instantáneo no me prende. No me prende y es carbón instantáneo, imagínense. Ahora, ¿qué será una joven adolescente que tenía que juntar los palos, a veces hasta irlos a buscar, prender el fogón? Y luego de tener todo eso que es laborioso, entonces ahí sí colocar las arepitas, colocar el sartén, Si ellas lo hicieron, ¿por qué las muchachas de ahora no? Ay, no, es que se me quema la niña. Déjela que se queme, tenga ahí un poquito de crema de antiquemada, no sé. Mi esposa consiguió ahí una receta que se las voy a compartir, harina de trigo. Cuando usted se quema, se echa harina de trigo. Si la tiene en el refrigerador, mejor. Bastante harina de trigo. Mete la mano en la harina de trigo. Se baña en harina de trigo. Ella dice que le funciona. Ojo, yo estoy siendo transmisor de eso. Si no le funciona a usted, usted le dice a ella, hermana, a mí no me funcionó. Pero lo que le quiero dar a entender, hermano, es que todos hemos pasado por allí. Todos hemos tenido que aprender. Y a veces el machismo viene, y hasta el feminismo viene, enseñado en la misma casa. Mi mamá me contaba que una vez ellos fueron 200 hermanos. No, 200 no. Fueron 2 hermanos. Y algunas veces pues les toca lavar. Cada quien lava su ropita y la extiende. Todo estaba allí. Mi mamá me contaba una vez que no sé si iba a llover o se iban a ir y ella recogió su ropa del tendedero. Y el abuelo la regresó a recoger la ropa de sus hermanos porque también eso estaba en el tendedero. ¿Cuál es el problema? Que le recoja la ropa a sus hermanos.
¿Se da cuenta? Nos falta mucho como padres. ¿Cómo vamos a hablar de un corazón transformado? No he dejado que Dios transforme mi corazón porque no sirvo, y al no servir no le puedo enseñar a mis hijos a que se sirvan entre ellos. No le puedo enseñar a mi esposa o a mi esposo a que sirva también en la casa, porque yo no sirvo. No hablo de servir de utilidad, ¿sí? O sea, de que seas útil o no. Hablo de servir, de ponerse a cuenta o poder ayudar a otro. Eso lo hace un corazón transformado. Un corazón transformado que al final dice, yo estoy aquí y yo me pongo a cuenta. Y finalmente, no solamente el poder transformador de Dios es a través del perdón, la reconciliación con un instrumento que soy yo y que es usted. No solamente el poder transformador de Dios se da a través de entender que es un corazón transformado, el que ejecuta eso que Dios quiere. También el Señor ha establecido un nuevo pacto con la familia basado en su palabra. Allí debo acudir. Una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando él estaba hablando y vinieron algunos fariseos, saduceos, querían tentarle. Y en medio de todo eso le dicen, Señor, esta mujer tiene un esposo, no dejó descendencia, murió, y luego, bueno, esa mujer se casó con toda la descendencia de ese hombre. Al final, ¿de quién va a ser esposa cuando estemos allá? Y el Señor le dice a ellos en relación a la familia, erráis ignorando las Escrituras. Y cuando siguen insistiendo en otra oportunidad, hablándole del término familia, hablándole en el contexto de la familia, y le dicen, ¿por qué Moisés dio permiso para el divorcio? Jesús acepta la realidad en la ley de Moisés y dice, sí, Moisés dio permiso por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. Entonces él apela a la creación. Así que es real, hermanos, que la familia debe conducirse en relación a lo que dice la Escritura. Por eso a nuestros hijos no los ideologizamos. Hay una realidad. El creador del universo, varón y hembra, los hizo. Hay una diferenciación genética, hay una diferenciación biológica. Pero al principio no es así como es ahorita. Ahorita es por el sentir, ¿ves? Yo me siento y así me identifico. No, al principio no es así. Entonces la familia se ve atacada porque ella es ese puente que va a llevar la palabra de Dios de generación en generación. ¿Cómo aprendió Moisés, que no estaba en años ni cerca de haber conocido a Adán? ¿Cómo aprendió Moisés la historia que él mismo escribe según los teólogos, los conocedores de la materia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero sobre todo Génesis, donde se habla de muchas cosas de los antepasados de Moisés, muchísimos años antes que él existiera, que el papá de él y que el abuelo de él existiera. ¿Cómo las supo? Hay lo que se llama la tradición oral. El papá le dijo al hijo, el hijo le dijo a su hijo, el hijo le dijo a su hijo, y Dios se encargó de mantener intacta esa tradición oral. Por eso cuando hacemos la presentación de los niños aquí, no lo hacemos como un acto litúrgico. Es un acto simbólico, donde los padres se comprometen a enseñarle a los hijos la verdad de la palabra. Son los padres los primeros responsables. Por lo tanto, yo entiendo cuando el pastor Arcadio, en su momento, cuando decía a alguien voy a presentar al niño, exigía que estuviesen los dos. ¿Porque acaso la mamá se lo hizo sola? Normalmente pasaba, era la mamá. La mamá siempre es más dócil con la palabra, con las cosas del Señor. Entonces ella está más delicada, más inclinada a presentar al niño. Entonces venía aquí y el compromiso recae entonces en la mamá. Pero el niño tiene un papá.
¿Cuál es el compromiso del papá? ¿En qué se está comprometiendo el papá a criar al niño? Fuera del contexto de la palabra. Le dije, todo papá es sacerdote de casa. Lo demostró Josué. Le decía la semana pasada, Josué 24:15, hablándole a todo un pueblo, sin tener menoscabo de la cantidad de gente que había. Hablándole a una multitud que quería estar en plena desobediencia. Y él toma una determinación. Dirigiéndose al pueblo le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una determinación del padre, porque el padre es el sacerdote de la casa. Indudablemente, cuando los hijos ya están grandes y tienen su vida hecha, ellos eligen. Muchos eligen el camino contrario al que les fue enseñado, pero eso no será responsabilidad de sus padres cuando ellos les enseñaron la verdad. Y la verdad no se enseña solamente recitando versículos. La verdad se enseña siendo ejemplo de lo que estoy predicando. Yo tengo que ser ejemplo. El Señor le dio a Moisés un mandato para el pueblo en Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay 3 cosas importantes de este texto y con esto quiero terminar. La primera es el fundamento, un corazón comprometido. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Si un corazón no está comprometido con la palabra no está allí, yo no tengo nada que enseñar. Ese es el fundamento, un corazón comprometido. El segundo elemento es la práctica. De nada vale que yo le enseñe teóricamente a mis hijos. Eso es un comienzo, sí. Apréndete el versículo, repite el versículo, eso es un comienzo, sí. Pero yo le tengo que enseñar a mis hijos con el ejemplo lo que estoy leyendo en teoría. Cuando yo hablo del amor y le digo que lea del amor, yo tengo que enseñarle a él de qué manera yo amo a su mamá y los amo a ellos. Yo voy a la práctica. ¿Qué está enseñando un papá a sus hijos si ni siquiera se congrega? Pero él quiere que se aprenda de memoria el versículo en hebreo cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero yo no me congrego como papá, como mamá. Qué tierno, ¿verdad? Qué ilógico. Si nosotros enseñamos con el ejemplo, si el primero que debe dar testimonio de lo aprendido soy yo como papá o yo como mamá. Y lo tercero es la oportunidad de la vida diaria. Aprovechar, el Señor le dice, hablarás de ellos estando en tu casa, hablando por el camino, al acostarte, al levantarte. Cada oportunidad de vida, hermanos, tiene un momento para que yo enseñe en la práctica el valor de la palabra. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a orar si yo no oro con ellos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a pedirle al Señor como yo se lo pido? Si yo no oro ni le enseño, pídaselo al Señor. Si yo no le enseño que la oración requiere que yo sea obediente. El poder restaurador de Dios sobre la familia no viene por arte de magia. Dios va a restaurar una familia donde haya al menos uno que se quiera dejar usar como instrumento. Como ese bisturí, como esa sonda, como ese alcohol, como ese algodón, como un instrumento para sanar, como ese hilo o como esa aguja que va a suturar esa herida abierta. Quizás yo tenga que pedir perdón muchas veces, pero estoy poniendo un principio en mi casa. Si quizás yo sea siempre el que voy a reconciliarme, pero yo estoy poniendo el ejemplo de un principio de vida en mi casa. Las familias no serán restauradas
si no hay alguien que diga, heme aquí, úsame a mí. Cierre sus ojos allí donde está. Todas las familias necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Todas las familias necesitamos que haya un momento real donde Dios se manifieste dentro de mi familia. Todos en la familia necesitamos perdonar. Te sentiste ofendida, te sentiste ofendido, te sentiste abusada, te sentiste abusado. Yo te invito a probar el dulce, a probar esa realidad que en lugar de ser amarga como se nos pinta afuera, es dulce. El dulce sabor del perdón. El dulce sabor de la reconciliación. Pero tienes que ser instrumento. Vivirás una vida amargada y pasarás esa amargura a tus hijos y a los hijos de tus hijos si no tienes un corazón transformado. No dejes como herencia un corazón herido en tu casa. No lo pases como herencia, no pases como herencia la amargura. No pases como herencia el rencor, no pases como herencia el odio. Más bien conviértete en un instrumento que sane a tu familia, en un instrumento reconciliador. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Cada uno de los miembros de la familia, Señor. Tú nos conoces, míranos. Los que estamos aquí, los que nos han estado viendo en la transmisión, tú nos conoces. Señor, queremos decirte, Padre, que uses nuestra vida como instrumento para reconciliar, para perdonar y pedir perdón, para tener y mostrar un corazón transformado. Señor, te pido que tú seas el que obres en nuestra vida. Ponte sobre tus pies.